En el centro comercial, un niño le tira del abrigo a un director ejecutivo multimillonario y le dice, señor, mi madre tiene una foto suya en su oficina. El hombre se da vuelta, atónito por lo que implica el comentario. El centro comercial estaba lleno de energía, con el tipo de energía que solo se percibe durante la temporada navideña. Las hileras de luces centelleantes se entrecruzaban en los altos techos y proyectaban un cálido resplandor sobre el mar de compradores. Los niños se reían mientras tiraban de las manos de sus padres, señalando los expositores de juguetes y las enormes decoraciones navideñas. El aroma a canela y pino se mezclaba con el olor ocasional de las golosinas azucaradas del patio de comidas cercano. Era un mundo lleno de alegría, pero para Jacob Chase, era algo completamente extraño. Jacob se acomodó la bufanda y miró el reloj, frunciendo el ceño. No era un hombre que disfrutara del caos de los espacios públicos, y mucho menos de los centros comerciales en pleno auge de las compras navideñas. Su asistente había estropeado la entrega de un regalo para un socio comercial, por lo que Jacob no tuvo más opción que aventurarse a ir allí él mismo. La idea de confiar en alguien más para solucionar el problema lo irritaba. Si querías que algo se hiciera bien, lo hacías tú mismo. Esa filosofía lo había catapultado a la cima del mundo de los negocios, pero no por eso estaba menos irritado. Agarrando una elegante bolsa de regalo negra, Jacob se abrió paso entre la multitud con la precisión de un hombre acostumbrado a sortear obstáculos. Ignoró los escaparates relucientes y la alegre música navideña, concentrándose únicamente en la tarea que tenía entre manos: entrar, entregar el regalo y marcharse. Estaba casi a punto de llegar a la salida cuando sintió un pequeño tirón en la manga de su abrigo de cachemira. Sorprendido, se detuvo y miró hacia abajo para ver a un niño de no más de 6 años que lo miraba fijamente. Los brillantes ojos verdes del niño estaban muy abiertos por la curiosidad y sus mejillas estaban sonrojadas por el aire frío del exterior. «Hola, señor», dijo el chico, con voz clara y suave, que se destacaba entre el murmullo de fondo de los compradores. «Mi madre tiene una foto suya en su oficina». Jacob parpadeó, desconcertado por un momento. Estaba acostumbrado a que lo reconocieran en los círculos empresariales o algún lector ocasional de revista que hubiera visto su rostro en alguna portada. Pero esto era diferente. ¿Un niño? ¿Y una foto en una oficina? Se agachó un poco para encontrarse con el chico a la altura de los ojos. «¿Tu mamá, dijo Jacob, con una voz que denotaba curiosidad y desconcierto. «¿Estás seguro de que soy yo? Quizá me hayas confundido con otra persona». El chico negó con la cabeza vigorosamente. «No, eres tú. Ella lo mira todo el tiempo. Dice que eres muy inteligente y súper importante». El chico hizo una pausa, como si recordara algo específico. «Ah, y ella te llama, inspirador». Jacob arqueó una ceja. «¿Inspirador, La palabra le sonaba extraña, casi ajena, viniendo de aquel niño. La mayoría de la gente lo describía en términos mucho más fríos: impulsivo, implacable, incluso intimidante. Inspirador no era algo que hubiera oído a menudo. Antes de que pudiera preguntar nada más, una voz gritó entre la multitud: «Liam. ¿Ahí estás?» Una mujer se acercó apresurada, con los brazos cargados con bolsas de compras. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro y había un tono apresurado pero suave en su voz. El chico, Liam, se dio la vuelta y sonrió. «Mamá, mira. Es él. El chico de tu foto». La mujer se quedó paralizada por un momento, sus ojos se posaron en Jacob. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de lo que parecía una mezcla de vergüenza y sorpresa. «Oh, lo siento mucho», dijo rápidamente, mientras acomodaba las bolsas en sus manos. Liam tiene una manera de volverse un poco demasiado curioso. Jacob se enderezó y agitó una mano con desdén. No pasó nada. La miró y notó las tenues sombras bajo sus ojos y la forma en que equilibraba el peso de las bolsas con una facilidad experta. Tenía el aspecto de alguien que llevaba mucho más que bolsas de compras todos los días. Ella sonrió brevemente, el tipo de sonrisa educada que la gente ofrece cuando está ansiosa por escapar de una situación potencialmente incómoda. «Gracias por tu paciencia», dijo, tirando suavemente de la mano de Liam. «Vamos, cariño, no molestemos más a ese buen hombre». «Pero mamá», comenzó a decir Liam, pero lo hicieron callar con un suave pero firme aplauso. Más tarde,
Liam. Jacob los vio alejarse, la charla de los chicos se elevó por encima del ruido de la multitud. Por razones que no podía explicar, se quedó paralizado en el sitio, mientras su mente repetía el breve diálogo. ¿Una foto en su oficina? No estaba seguro de si la idea era halagadora, extraña o ambas cosas. ¿Qué clase de persona guardaba su foto en su oficina y por qué? Su curiosidad se avivó cuando se dio la vuelta para salir del centro comercial, pero el pensamiento permaneció allí, golpeando los bordes de su mente como una pregunta persistente que exigiera una respuesta. Mientras salía al aire fresco del invierno, la escena se repitió en su cabeza, la declaración inocente de los niños, la expresión nerviosa de las madres y las palabras que habían tocado una fibra inesperada. Ella dice que eres una inspiración. No era un hombre que pasara mucho tiempo reflexionando sobre cómo lo veían los demás. Su atención siempre había estado centrada en el siguiente negocio, el siguiente proyecto, el siguiente hito. Pero ahora, mientras se deslizaba en el asiento trasero de su coche y le daba al chofer la dirección para la entrega del regalo, se encontró mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuál era su historia? ¿Y por qué lo encontraba inspirador, precisamente él? Las luces de la ciudad se difuminaban mientras el coche avanzaba por las calles bulliciosas, pero los pensamientos de Jacob permanecían nítidos. El encuentro era un enigma, y para alguien como él, los enigmas no eran cosas que se dejaban sin resolver. Jacob se reclinó en su silla de oficina, el horizonte de la ciudad brillaba detrás de él. El encuentro en el centro comercial había ocurrido hacía horas, pero su mente seguía volviendo al niño y su audaz proclamación. Mi mamá tiene una foto tuya en su oficina. Las palabras persistían en su mente, provocando su curiosidad. No estaba seguro de por qué importaba tanto. Había estado en innumerables oficinas donde su rostro adornaba las portadas de revistas o recortes de periódicos enmarcados en las paredes. Pero esto se sentía diferente. Era personal, íntimo incluso. La mujer, Maggie, no parecía del tipo que idolatra a nadie. Su actitud apresurada y su educada despedida habían sido genuinas, casi modestas. Jacob sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por haberle dado tanta importancia al momento. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como ultimar la logística para una importante adquisición. Pero cuando se volvió hacia su computadora portátil, listo para sumergirse en los números, todavía podía ver los grandes ojos verdes del niño y escuchar su voz inocente. A la mañana siguiente, Jacob se encontró repitiendo el recuerdo. Esta vez, se centró en la breve aparición de Maggie. Estaba nerviosa, pero no deslumbrada. Había cierta dignidad en ella, incluso mientras hacía malabarismos con las bolsas de la compra y cargaba con su hijo. Ella no lo había adulado ni había intentado captar su atención, lo que solo hizo que el misterio de la fotografía en su oficina fuera más intrigante. Más tarde ese día, una parte de él esperaba simplemente seguir adelante. Pero el destino, o tal vez la curiosidad, tenía otros planes. Estaba en una cafetería cerca de su oficina, tomando su espresso habitual, cuando vio una mata de pelo castaño y rizado que le resultaba familiar rebotando en la cola. Era Liam, que agarraba una taza de chocolate caliente y llevaba un suéter que le quedaba un poco grande. Los ojos del chico se iluminaron cuando vio a Jacob. «Oye, ¿eres tú otra vez?», exclamó Liam, acercándose sin dudarlo. Jacob no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo sin tapujos del chico. «Hola, Liam», dijo, agachándose ligeramente para encontrarse con él a la altura de los ojos. «Eres todo un aventurero. ¿Sabe tu madre que te vas de nuevo?» «Está ahí mismo», dijo Liam, señalando el otro lado de la tienda donde estaba Maggie, absorta en su teléfono mientras esperaba su pedido. Jacob la miró y la vio brevemente, con el mismo cabello oscuro y la misma expresión apurada. Ella no lo había notado todavía. Liam tiró de su manga otra vez, atrayendo su atención. «No pude decírtelo ayer, pero mi mamá trabaja muy duro. Ella siempre habla de ti cuando está trabajando». Jacob inclinó la cabeza. «Ah, sí. ¿Qué dice?» «Dice que eres muy inteligente y valiente porque construiste tu empresa desde cero. Ella dijo que eres sabia y que no te rindes, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Liam tomó un sorbo cuidadoso de su chocolate, dejándose un bigote de chocolate en el labio superior. «Ella mira tu foto cuando está cansada y dice, si él puede hacerlo, yo también».
Las palabras del chico golpearon a Jacob más fuerte de lo que esperaba. No estaba acostumbrado a que lo vieran como una fuente de esperanza o perseverancia. La gente admiraba su éxito, claro, pero por lo general venía acompañado de envidia o cinismo. Esto era diferente. ¿Y qué hace tu mamá?, preguntó Jacob. Ella hace edificios, dijo Liam con orgullo. Pero primero los dibuja. Ella dice que los dibujos son como los sueños y que los edificios son lo que sucede cuando los sueños se hacen realidad. Jacob sonrió levemente ante la seriedad del niño. Eso suena importante. Lo es, declaró Liam. Pero justo cuando Jacob estaba a punto de preguntar más, la atención de Liam fue captada por las luces centelleantes colgadas alrededor de las ventanas de la cafetería. Vaya, mira esas estrellas, exclamó, corriendo para presionar su nariz contra el vidrio. Entonces apareció Maggie, con los ojos ligeramente abiertos cuando vio a Jacob agachado cerca de su hijo. Se apresuró a acercarse, balanceando su taza de café y su bolso en una mano mientras trataba de alcanzar a Liam con la otra. Lo siento mucho, dijo sin aliento, tirando suavemente de Liam para apartarlo de la ventana. Espero que no te haya molestado. Para nada, dijo Jacob poniéndose de pie. Solo estábamos charlando. Maggie le dedicó una rápida sonrisa de disculpa y sus mejillas se sonrojaron levemente. Gracias por tener paciencia con él. Puede ser muy curioso. Antes de que Jacob pudiera decir más, Liam intervino. Mamá, le conté lo de la foto. Maggie se quedó paralizada por una fracción de segundo. Su expresión oscilaba entre la vergüenza y algo que Jacob no podía identificar, vulnerabilidad, tal vez. Ella lo miró directamente, con la mirada firme a pesar de su evidente incomodidad. Estoy segura de que no quiso hacer daño, dijo con voz suave pero firme. Gracias de nuevo. Tomó suavemente la mano de Liam. Vamos, cariño, tenemos que irnos. Jacob observó cómo se iban. El pequeño balanceaba felizmente sus manos unidas mientras Maggie mantenía la mirada al frente, evitando mirarlo otra vez. La puerta sonó suavemente cuando salieron, y Jacob se quedó allí de pie, con una extraña mezcla de curiosidad e inquietud. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en su apartamento de un rascacielos, contemplando la resplandeciente ciudad que se extendía a sus pies, Jacob no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Maggie y Liam alejándose. Su reacción nerviosa solo había profundizado el misterio. ¿Por qué había decidido conservar su fotografía? ¿Que había tenido su historia que la había impactado tanto que la había usado como motivación? Se dijo a sí mismo que debía olvidarlo. Después de todo, no era asunto suyo. La gente se inspiraba en todo tipo de lugares. Tal vez las razones de Maggie no fueran tan personales como parecían. Sin embargo, por mucho que intentara racionalizarlas, Jacob sentía un tirón persistente, una sensación persistente de que había más en esta historia de lo que parecía. Esa noche, el sueño lo eludió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la brillante sonrisa de Liam y escuchaba sus inocentes palabras. Si él puede hacerlo, yo también. Las palabras se quedaron, no solo en su mente, sino en algún lugar más profundo, despertando algo que no había sentido en mucho tiempo. Inquietud. Curiosidad. Y, tal vez, un poco de nostalgia. Jacob estaba sentado en su escritorio, contemplando el horizonte de la ciudad mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las ventanas de su oficina. Una vez más, el sueño lo había eludido. Había pasado la mayor parte de la noche repasando mentalmente los encuentros con Liam y Maggie, cada detalle tirando de él como un rompecabezas sin resolver. Su curiosidad se había convertido en una necesidad imperiosa de respuestas. La manera en que Maggie se había apresurado en ambas ocasiones, con su sonrisa educada que ocultaba algo más profundo, permaneció en sus pensamientos. La gente no guardaba fotografías de alguien como él sin un motivo. ¿Inspiración? Tal vez. Pero había algo más, algo que no se había dicho, y Jacob no podía dejarlo pasar. Abrió su portátil, sus dedos vacilaron solo un momento antes de escribir el nombre de Maggie y Liam, pensó, aunque no sabía el apellido del chico. Una búsqueda rápida no arrojó nada útil, así que se recostó, considerando sus opciones. Si había algo en lo que Jacob se destacaba era en conseguir información. Con un suspiro decidido, llamó a su asistente, Lauren.
Necesito que hagas una búsqueda, dijo cuando ella contestó. Busque a Maggie, arquitecta, probablemente de la zona. Es posible que haya solicitado trabajo en Chase Designs en algún momento. La pausa de Lauren al otro lado de la línea le indicó que no estaba acostumbrada a recibir instrucciones tan vagas. ¿Tienes un apellido?, preguntó, con un tono profesional pero ligeramente escéptico. No, empieza con los candidatos de los últimos años. Limita la lista a aquellos con carteras prometedoras. Avísame qué encuentras. La tarea le pareció excesiva, incluso a él, pero la racionalizó. Si Maggie realmente tenía algo que ver con el pasado de su empresa, valía la pena investigar. Odiaba los cabos sueltos, y este se había enredado con fuerza en sus pensamientos. A media tarde, Lauren regresó con los resultados. Colocó una carpeta delgada sobre su escritorio y enarcó una ceja. Maggie Carter, dijo, se postuló para un puesto aquí hace unos 3 años. Tiene un portafolio brillante, pero aparentemente nunca pasó la selección inicial. Tuve que buscar en algunos correos electrónicos antiguos para averiguar por qué. Jacob abrió la carpeta y examinó los documentos adjuntos. Allí estaba su currículum, detallado y pulido, junto con muestras de su trabajo. Los diseños le llamaron la atención de inmediato. Eran elegantes, innovadores y vanguardistas, pero a la vez prácticos. Tenía una visión clara, el tipo de talento del que su empresa podría haberse beneficiado. No la contrataron por un error administrativo. Lauren continuó. Un asistente archivó mal su solicitud y la marcó como incompleta. Cuando ella hizo el seguimiento, el puesto ya estaba cubierto. Jacob frunció el ceño. Los errores ocurrían, claro, pero este no le parecía bien. Los diseños que había presentado Maggie eran extraordinarios. Si su solicitud hubiera sido revisada adecuadamente, habría sido una de las principales candidatas. Golpeó el escritorio con el bolígrafo, con frustración mezclada con curiosidad. ¿Le hizo seguimiento después de eso?, preguntó. Lauren asintió. Envió 2 correos electrónicos para pedir comentarios, pero no creo que haya recibido respuesta. Supongo que ella siguió adelante. Jacob sintió un poco de culpa, aunque sabía que el descuido no había sido culpa suya directamente. Aún así, la idea de que alguien con tanta promesa hubiera sido ignorado debido a un error burocrático no le sentaba bien. Cerró la carpeta pero mantuvo la mano sobre ella, como si estuviera sujetando una pieza del rompecabezas. ¿Algo más?, preguntó. Lauren dudó. No mucho, pero encontré un detalle interesante. Desde entonces, dirige su propia pequeña empresa, llamada Carter Studio. En su mayoría son proyectos locales, nada de alto perfil, pero su trabajo ha ido ganando terreno. Definitivamente tiene talento. Jacob asintió, asimilando la información. Maggie Carter, una arquitecta de mente aguda y de espíritu incansable, que se había visto perjudicada por la ineficiencia de su empresa y, sin embargo, todavía conservaba una fotografía de él en su oficina. Las piezas no cuadraban del todo y la contradicción solo aumentó su intriga. Después de que Lauren se fue, Jacob se sentó y volvió a hojear el portafolios. Sus diseños eran audaces, ambiciosos y, de alguna manera, personales. Podía ver cómo reflejaban su personalidad, meticulosa, reflexiva, sin miedo a soñar en grande. Se encontró imaginando cómo habría sido trabajar con ella, dar vida a sus ideas a mayor escala. No fue solo una oportunidad perdida para ella. Para él también fue una oportunidad perdida. Su mente volvió a las palabras de Liam. Si él puede hacerlo, yo también. Maggie había convertido lo que podría haber sido una amarga decepción en combustible para su propio éxito. Ese tipo de determinación era poco común. Le recordaba a sí mismo en sus primeros años, abriéndose camino hasta la cima con nada más que ambición y coraje. Sacudió la cabeza, tratando de volver a centrarse. No se trataba solo de admiración, sino de comprender por qué alguien como Maggie había elegido inspirarse en él a pesar de los obstáculos. Y, tal vez, se trataba de enmendar un error que había afectado claramente a su carrera. Cuando el sol se puso en el horizonte, Jacob ya había tomado una decisión, necesitaba conocer a Maggie Carter y escuchar su historia con sus propias palabras, pero también sabía que no podía entrar en su oficina y exigirle respuestas. Ese no era su estilo y no era justo para ella.
En cambio, decidió adoptar un enfoque diferente. Tomó el teléfono y llamó a uno de sus gerentes de proyectos principales, un hombre llamado Gregory que se ocupaba de las asociaciones con empresas más pequeñas. «Quiero concertar una reunión con Carter Studio», dijo Jacob cuando Gregory respondió. «Considérelo una posible colaboración. Quiero saber en qué están trabajando». Hubo una pausa en el otro extremo. «¿Carter Studio?» «Eso es inesperado. No están exactamente en nuestro radar». «Ya lo están», dijo Jacob con firmeza. «Haz que suceda». Cuando terminó la llamada, Jacob se reclinó en su silla, con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. No estaba del todo seguro de por qué esto le importaba tanto, pero sabía una cosa: Maggie Carter había dejado una impresión y él no era de los que ignoraban algo o a alguien que lo intrigaba. Mientras las luces de la ciudad titilaban fuera de su oficina, sintió una extraña sensación de expectación. Ya no se trataba solo de resolver un misterio. Se trataba de una conexión, de una posibilidad, y tal vez, solo tal vez, de una redención. Jacob salió de su auto y se dirigió a la tranquila calle donde se encontraba el estudio Carter. La oficina de la firma estaba situada en un modesto edificio, cuya fachada de ladrillo estaba adornada con un pequeño y elegante cartel con el nombre de Maggie. No se parecía en nada al imponente rascacielos de cristal que diseña House Chase, pero tenía algo de acogedor. Cálido, casi personal. Jacob se ajustó el abrigo para protegerse de la fría brisa y su aliento formó tenues nubes mientras entraba. La recepcionista lo recibió con una sonrisa educada, claramente sorprendida de ver a alguien de su estatura. Jacob se presentó, manteniendo un tono informal, como si fuera perfectamente normal que un director ejecutivo multimillonario se dejara caer por una pequeña firma de arquitectura sin previo aviso. La recepcionista llamó rápidamente a Maggie, con una voz que denotaba nerviosismo y emoción. Jacob no tuvo que esperar mucho. Maggie apareció desde una oficina contigua, con expresión neutra pero con un destello de sorpresa en sus ojos. Estaba vestida de manera profesional, con el pelo oscuro recogido en un moño suelto y un lápiz escondido detrás de la oreja. Por un momento pareció sorprendida, pero se recuperó rápidamente y le ofreció un firme apretón de manos. «Señor Chase», dijo con voz firme. «Esto es inesperado». «Llámame Jacob», respondió con suavidad, señalando la pequeña mesa de conferencias cercana. «Pensé que era hora de ver tu trabajo en persona». Maggie dudó un momento y frunció el ceño levemente, pero asintió y le hizo un gesto para que tomara asiento. «Por supuesto». No sabía que estaba considerando asociarse con empresas más pequeñas, pero agradezco la oportunidad. Jacob sonrió levemente, impresionado por su compostura. Si su repentina aparición la había desconcertado, no lo demostró. Se sentó frente a él, sacó una carpeta de la mesa y la colocó entre ellos. «Supongo que ya habrás visto algunos de mis diseños». Comenzó, pasando las páginas. «Pero estos son algunos proyectos recientes en los que he estado trabajando. Son de menor escala, pero creo que demuestran el tipo de innovación que valora su empresa». Jacob la escuchó mientras hablaba y notó la pasión en su voz mientras explicaba cada proyecto. Su trabajo era aún más impresionante en persona. Líneas limpias, integración cuidadosa con el entorno y un sentido de propósito detrás de cada diseño. Estaba claro que se volcó en sus creaciones. «Tienes un ojo increíble para los detalles», dijo Jacob cuando hizo una pausa. «Puedo ver por qué su cartera me llamó la atención». Maggie sonrió cortésmente, pero había cierta cautela en su expresión. «¿Gracias?» Debo admitir que me sorprendí cuando su oficina se puso en contacto conmigo. No estaba seguro de que Chase Designs estuviera interesado en una firma como la mía. Jacob se inclinó ligeramente hacia atrás, observándola. «¿Por qué no? El talento es talento, sin importar la escala». Maggie inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «No todos en tu posición lo ven así». Jacob captó el tono cortante de su voz, sutil pero inconfundible. No era exactamente amargura, pero había algo tácito detrás de sus palabras. Decidió abordarlo directamente. «Te debo una disculpa», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Maggie lo miró y su expresión se tornó confusa por un momento. «Hace 3 años, usted solicitó un puesto en Chase Designs».
Su solicitud fue mal gestionada y creo que nos perdimos a alguien con un potencial increíble. Maggie parpadeó y su actitud profesional se tambaleó por un momento. Yo, no sabía que lo sabías. Me enteré hace poco, admitió Jacob. Lo investigué porque quería entender por qué alguien como tú, que claramente tiene talento, no terminó trabajando con nosotros. Maggie exhaló suavemente y bajó la mirada hacia el portafolio que tenía frente a ella. En ese momento fue decepcionante, pero lo acepté. Para mí, crear mi propia empresa era el mejor camino, aunque no fuera fácil. Sus palabras eran sinceras, pero no resentidas, y Jacob sintió un atisbo de respeto por su capacidad de recuperación. No había dejado que el revés la definiera. En cambio, ella había creado su propio espacio, había construido algo desde cero. Era una cualidad que él admiraba profundamente. «Lo has hecho bien», dijo Jacob, con un tono cálido. «Y estoy impresionada». «Gracias», dijo Maggie, ahora con voz más suave. «Eso significa mucho viniendo de ti». Jacob dudó un momento y luego decidió hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde su primer encuentro. «Hay una cosa que me he estado preguntando». Comenzó, cambiando ligeramente el tono. «Liam mencionó algo el otro día, sobre una foto mía en tu oficina». Maggie se puso un poco rígida, sus ojos se abrieron por un breve momento antes de darse cuenta. «Oh», dijo, mirando hacia otro lado mientras un leve rubor subía por sus mejillas. «Supongo que lo mencionaría». Jacob se inclinó ligeramente hacia adelante, con curiosidad. «¿Por qué lo tienes?» Maggie dudó, como si estuviera sopesando cuánto compartir. Finalmente, suspiró y lo miró a los ojos con expresión sincera. «No es lo que piensas», dijo. «No te idolatro ni nada parecido». Jacob se rió suavemente. «Es bueno saberlo». «Es un recordatorio», continuó, con voz firme pero ahora más tranquila, de lo que es posible. «Has creado algo extraordinario de la nada, y eso no es fácil. Especialmente en esta industria». Hizo una pausa y sus dedos recorrieron distraídamente el borde de la cartera. «Cuando las cosas se ponen difíciles, y a menudo lo hacen, miro esa imagen y me recuerdo a mí mismo que el éxito es alcanzable, incluso cuando siento que las probabilidades están en mi contra». Jacob se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. No era un halago ni una adoración a un héroe, era algo más profundo. Ella había encontrado inspiración en su historia, no en él como persona, sino en lo que representaba. Y eso, de alguna manera, le pareció más significativo. «No me había dado cuenta de que podía tener ese tipo de impacto», dijo finalmente, con voz pensativa. Maggie sonrió levemente. «Te sorprendería lo lejos que puede llegar un poco de esperanza». La conversación permaneció en el aire entre ellos, no hablada, pero entendida. Jacob se encontró sintiendo algo que no esperaba, humildad. A pesar de todos sus logros, rara vez se había detenido a pensar en cómo su trayectoria podría repercutir en los demás. Maggie Carter, con su fuerza silenciosa y su determinación inquebrantable, le había dado una nueva perspectiva. Cuando la reunión terminó, Jacob se puso de pie y le ofreció la mano. «Gracias por tu tiempo, Maggie. Me pondré en contacto contigo para hablar sobre la colaboración». Maggie le estrechó la mano con firmeza. «Gracias por la oportunidad». Mientras salía del estudio de Carter, Jacob sintió una extraña sensación de claridad. Había venido allí para satisfacer su curiosidad, pero se iba con algo más, una conexión con una mujer cuya historia, como la suya, era de perseverancia y posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había ganado algo invaluable, una perspectiva. Jacob se encontró de nuevo en su oficina, contemplando el horizonte, pero sintiéndose extrañamente inquieto. Su visita al estudio de Carter le había dado mucho en qué pensar. La silenciosa resiliencia de Maggie, su capacidad para forjar su propio camino a pesar de los reveses, permanecían en su mente. Y luego estaba su confesión sobre la foto, un recordatorio de lo que era posible. Había sido honesta, sin adornos y de alguna manera más impactante que cualquier elogio que había recibido en su carrera. No solía detenerse en el elemento humano de su éxito. Para él, sus logros eran el resultado de una estrategia, determinación y un esfuerzo incansable. Pero Maggie había visto algo más, algo que él ni siquiera había considerado: esperanza.
No era una palabra que Jacob usara a menudo, pero ahora no podía negar su peso. Unos días después, Jacob organizó otra reunión. Se dijo a sí mismo que se trataba de consolidar la asociación, de asegurarse de que la logística estuviera alineada con su visión. Pero en el fondo, sabía que quería saber más sobre Maggie, su trayectoria, sus dificultades y lo que la había llevado a ese punto. Había algo en su historia que parecía inconclusa y él no podía dejarlo pasar. Cuando Maggie llegó a Chase Designs, se comportaba con la misma confianza tranquila que él había notado antes. Parecía un poco fuera de lugar entre las relucientes paredes de cristal y los trajes a medida. Pero su presencia tenía una cualidad tranquilizadora que a Jacob le pareció refrescante. Gracias por venir, dijo Jacob, haciéndole un gesto para que se sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Por supuesto, respondió Maggie, acomodándose. Debo admitir que no esperaba una continuación tan pronto. Jacob sonrió levemente y se reclinó en su silla. Quería escuchar más sobre tu historia. Has sido sincera al decir que encontraste inspiración en mi camino, pero siento curiosidad por el tuyo. ¿Cómo terminaste dónde estás ahora? Maggie dudó, con las manos apoyadas suavemente en su regazo. No es exactamente una historia glamurosa, dijo con una sonrisa autocrítica. Esos suelen ser los mejores, respondió Jacob, con un tono alentador. Maggie exhaló suavemente y su mirada se desvió brevemente hacia el horizonte antes de volver a Jacob. Bueno, siempre me ha gustado la arquitectura. De niño dibujaba edificios en los márgenes de mis cuadernos, pero perseguir ese sueño no fue fácil. Crecí en un pueblo pequeño y las oportunidades eran limitadas, por decirlo menos. Hizo una pausa y su expresión se suavizó. Cuando entré a la escuela de arquitectura, sentí que todo finalmente estaba tomando forma. Pero luego, la vida me lanzó una bola curva. Me enteré de que estaba embarazada de Liam durante mi último año. Jacob arqueó ligeramente las cejas, pero se quedó callado y la dejó continuar. Tenía miedo, admitió Maggie. No solo porque iba a ser madre soltera, sino porque no quería renunciar a mis sueños. Trabajé en empleos ocasionales, acepté trabajos independientes de diseño, lo que fuera para llegar a fin de mes mientras terminaba la escuela. No fue fácil, pero Liam me dio una razón para seguir adelante. Él se convirtió en mi motivación. Jacob se inclinó ligeramente hacia adelante, con toda su atención puesta en ella. Y después de la escuela, conseguí algunos trabajos de nivel básico. Pero entrar en el sector fue difícil. La arquitectura es competitiva y ser madre soltera no me convertía exactamente en una candidata ideal. Los empleadores no siempre lo decían abiertamente, pero podía ver la duda en sus ojos. No creían que pudiera hacer frente a las exigencias. Su voz era firme, pero Jacob captó un leve indicio de frustración debajo de la superficie. Por eso, cuando presenté mi solicitud para trabajar en Chase Designs, pensé que era mi gran oportunidad. Puse todo mi empeño en la solicitud, mi mejor trabajo, mi visión más clara. Cuando no recibí respuesta, fue duro. Empecé a cuestionarme si era lo suficientemente buena. Jacob sintió una punzada de culpa, aunque sabía que el descuido no había sido obra suya. Lamento que eso haya sucedido, dijo con voz tranquila pero sincera. Maggie asintió y esbozó una leve sonrisa. Gracias. Pero, de alguna manera, me impulsó a crear Carter Studio. Me di cuenta de que no podía esperar a que alguien más me diera una oportunidad. Si quería triunfar, tenía que crear mis propias oportunidades. Jacob la miró por un momento, impresionado por su determinación. Y lo hizo. Tu trabajo habla por sí solo. Gracias, dijo Maggie nuevamente, su sonrisa más genuina esta vez. Pero no ha sido fácil. Hubo noches en las que me pregunté si había tomado la decisión equivocada. Momentos en los que sentí que le estaba fallando a Liam porque no podía darle todo lo que quería. Pero luego miraba esa foto tuya en mi escritorio y recordaba por qué empecé. Jacob enarcó una ceja y las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Sigues haciéndome parecer mucho más inspirador de lo que merezco. Maggie se rió suavemente. No se trata de ti exactamente, se trata de lo que representas. Construiste algo increíble de la nada. ¿Y si tú pudiste hacerlo, por qué yo no? Sus palabras quedaron flotando en el aire. Y por primera vez,
Jacob sintió algo que rara vez experimentaba: humildad. Siempre había visto su viaje como una serie de movimientos calculados, cada paso impulsado por la lógica y la ambición. Pero Maggie lo vio de otra manera. Para ella, su éxito era una prueba de que lo imposible podía volverse posible. No creo que jamás me haya considerado así, admitió Jacob. Siempre me he centrado en el próximo objetivo, el próximo desafío. Escuchar esto me llena de humildad. Maggie sonrió, con la mirada fija. Bueno, supongo que ahora ambos vemos las cosas de manera diferente. Jacob asintió con la cabeza y una expresión pensativa se dibujó en su rostro. Tu historia es increíble, Maggie. Es un testimonio de tu resiliencia y talento. Y me alegro de haber tenido la oportunidad de escucharlo. Gracias, dijo con voz suave. Significa mucho escuchar eso de alguien como tú. A medida que la conversación iba llegando a su fin, Jacob sintió una sensación de claridad. Maggie Carter no era solo una arquitecta o una posible socia comercial. Ella era una persona que había enfrentado desafíos inmensos y los había superado con gracia y determinación. Su historia le recordó que el éxito no se trata solo de números o elogios. Se trata de perseverancia, crecimiento y la capacidad de inspirar a los demás. Cuando Maggie salió de su oficina, Jacob se quedó sentado un rato, mirando el horizonte. Había llegado a esa reunión esperando aprender más sobre ella, pero había terminado aprendiendo algo sobre sí mismo. Por primera vez en años, sintió que su trabajo, su trayectoria, tenía un propósito más allá de sus propias ambiciones. Y era un sentimiento que no estaba dispuesto a dejar atrás. Jacob pasó el fin de semana reflexionando sobre su conversación con Maggie. Su historia le había tocado la fibra sensible y le había recordado sus propias luchas de la primera infancia. Pero había algo más, algo que no podía expresar con palabras. Admiraba su resistencia, su tranquila determinación y la forma en que hablaba de su hijo con tanto orgullo y amor. Estaba claro que Maggie no solo tenía talento. Ella era extraordinaria. El lunes por la mañana, Jacob ya había tomado una decisión. No estaba contento con dejar que la historia de Maggie terminara como había terminado. Había asuntos pendientes entre ellos y él vio una oportunidad de arreglar las cosas, no como un acto de caridad, sino porque creía en su potencial. Cuando Maggie entró en su oficina más tarde ese día, parecía más segura que antes, aunque todavía había un dejo de cautela en sus ojos. Estaba sentada frente a él, con una postura serena pero cautelosa. Gracias por volver a venir, empezó Jacob, con un tono cálido pero profesional. He estado pensando mucho en nuestras conversaciones y quería proponerte algo. Maggie inclinó ligeramente la cabeza y la curiosidad se reflejó en su rostro. Adelante, Jacob se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos en el escritorio. Me gustaría que presentaras tus ideas arquitectónicas a mi equipo. Tenemos algunos proyectos próximos en los que creo que tu perspectiva podría tener un impacto real. Maggie parpadeó, claramente sorprendida. ¿Quieres que le haga una propuesta a Chase Designs? Sí, dijo Jacob sin dudarlo. Has demostrado que tienes una visión única. Creo que es hora de que tengas la oportunidad de mostrarlo a un público más amplio. Maggie dudó, con las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. No lo sé, dijo lentamente. Agradezco la oportunidad, pero necesito saber que no se trata de compensar el pasado. No quiero que me den algo porque te sientes culpable por lo que pasó hace 3 años. Jacob asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Lo respeto, Maggie. Y quiero que quede claro, no se trata de que te sientas culpable. Te ofrezco esta oportunidad porque creo sinceramente en tu talento. Mi equipo no será indulgente contigo, y yo tampoco. Es una oportunidad justa, nada más. Maggie lo estudió durante un largo momento, como si sopesara su sinceridad. Finalmente, asintió y su expresión se suavizó. Está bien, dijo ella. Lo haré, pero solo si me prometes que me tratarás como a cualquier otro candidato. Trato hecho, dijo Jacob, con una leve sonrisa en los labios. No esperaba menos. Pasaron la siguiente hora discutiendo la logística de la presentación. Jacob describió el alcance de los proyectos, mientras que Maggie hizo preguntas reflexivas y directas que dejaron en claro que ya estaba pensando en varios pasos por delante. Cuando ella se fue,
Jacob sintió una renovada sensación de entusiasmo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan entusiasmado por un proyecto o una persona. Durante las semanas siguientes, Jacob se cruzó con Maggie con más frecuencia, a veces en su oficina, otras veces en Carter Studio. Cada interacción hacía que su admiración por ella fuera cada vez mayor, pero fue Liam quien realmente lo tomó por sorpresa. Una tarde, mientras Jacob dejaba unos planos para Maggie, Liam irrumpió en la habitación como un torbellino de energía. Llevaba una capa de superhéroe y una espada de plástico, con las mejillas sonrojadas por jugar al aire libre. «Señor Jacob», exclamó Liam, corriendo hacia él. «¿Trajiste más papeles aburridos para mamá?» Jacob se rió entre dientes y se agachó para encontrarse con la mirada del niño. «No son aburridos. Son planos para la próxima gran idea de tu mamá». Liam entrecerró los ojos para mirar los planos, claramente no impresionado. «Para mí, son como líneas onduladas». «Bueno», dijo Jacob con una sonrisa cómplice, «esas líneas onduladas se van a convertir en algo asombroso. Pero se necesita a alguien tan inteligente como tu madre para que eso suceda». Liam sonrió, claramente encantado por el cumplido. «Mamá es muy inteligente. Incluso sabe cómo arreglar mis torres de Lego cuando se caen». Jacob se rió, genuinamente encantado por el entusiasmo sin filtros del niño. Pasó los siguientes minutos escuchando las historias de Liam, maravillándose de la facilidad con la que la alegría y la curiosidad del niño llenaban la habitación. Cuando Maggie regresó de una llamada telefónica, se detuvo en la puerta y observó cómo se desarrollaba la escena. Había una dulzura en su expresión, una tranquila apreciación por la forma en que Jacob interactuaba con su hijo. «Liam», dijo con dulzura. «Estoy segura de que el señor Chase tiene mucho trabajo por hacer. No lo retengamos demasiado tiempo». «Pero estábamos hablando de edificios». Liam protestó, mirando a Jacob. «Es divertido. ¿Puede quedarse?» Jacob miró a Maggie a los ojos y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «No me importa». Maggie sacudió la cabeza y se rió suavemente. «Lo vas a malcriar». A medida que los días se convertían en semanas, Jacob se encontró pasando más tiempo con Liam, tanto en el estudio como durante visitas casuales. La energía y la honestidad ilimitadas del chico eran un contraste refrescante con las fachadas pulidas a las que Jacob estaba acostumbrado en su mundo. Liam decía lo que pensaba sin dudar, a menudo soltando cosas que hacían reír o pensar a Jacob. Una noche, mientras estaban sentados a la mesa de la cocina de Maggie revisando bocetos de diseño, Liam se subió al regazo de Jacob, sosteniendo un crayón. «Tú y mamá deberían trabajar juntos todo el tiempo», anunció Liam, escribiendo en un trozo de papel. «Forman un buen equipo». Maggie, que estaba sirviendo café en el mostrador, se dio vuelta y arqueó una ceja. «¿Es así?» «Sí, sí», dijo Liam con seguridad. «Ambos son muy inteligentes. Y se ríen más cuando él está aquí». Jacob miró a Maggie y notó el leve rubor que se extendía por sus mejillas. Ella apartó rápidamente la mirada y se concentró en las tazas de café que tenía en las manos. «Bueno», dijo Jacob, alborotando el cabello de Liam. «Tu mamá es la verdadera genio. Yo solo estoy aquí para seguirte el ritmo». Liam sonrió, claramente satisfecho con la respuesta. Jacob no pudo evitar sentir una cálida sensación de pertenencia en ese momento, como si se hubiera topado con algo que no se había dado cuenta de que se estaba perdiendo. Más tarde esa noche, mientras conducía hacia su casa, Jacob reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde que conoció a Maggie y Liam. Le aportaron una sensación de propósito y conexión que no había sentido en años. Y aunque no podía predecir a dónde lo llevaría este viaje, sabía una cosa con certeza: no estaba listo para dejarlo ir. Jacob llegó temprano a la sala de conferencias, algo poco común para él. El equipo ya se estaba preparando para la presentación, extendiendo los planos, instalando el proyector y ajustando la iluminación para darle a la presentación de Maggie la atención que merecía. Escudriñó la sala y notó la mezcla de anticipación y escepticismo entre sus ejecutivos superiores. Eran profesionales experimentados, acostumbrados a las propuestas innovadoras de empresas establecidas. Maggie, con su pequeño estudio y su trayectoria poco convencional, tendría que luchar por su respeto. Cuando entró en la sala, se comportó con una confianza tranquila.
Llevaba el pelo oscuro cuidadosamente recogido hacia atrás y llevaba una chaqueta entallada que hablaba de profesionalidad sin pretensiones. Sostuvo brevemente la mirada de Jacob y él le hizo un pequeño gesto de aliento. Había visto su pasión de primera mano, pero sabía que esa habitación no se lo pondría fácil. Aún así, Maggie no se inmutó. «Buenos días a todos», comenzó Maggie, con voz firme mientras estaba de pie a la cabecera de la mesa. «Gracias por darme esta oportunidad de presentar mi visión». Comenzó su discurso, con sus diseños proyectados en la gran pantalla que tenía detrás. Cada diapositiva era un testimonio de su creatividad y dedicación, estructuras elegantes que combinaban forma y función, integradas con paisajes naturales de maneras que eran a la vez innovadoras y prácticas. Maggie habló con precisión y claridad, detallando su enfoque de los materiales sostenibles y la arquitectura adaptativa, captando la atención de la sala a pesar de sus reservas iniciales. A medida que avanzaba en su presentación, Jacob notó cambios sutiles entre los ejecutivos. Algunos se inclinaron hacia adelante, intrigados, mientras que otros intercambiaron miradas escépticas. Casi podía oír sus debates internos. ¿Podría alguien con tan poca experiencia a gran escala manejar un proyecto de esta magnitud? ¿Era ella la elección correcta? Cuando Maggie terminó, hubo un momento de silencio antes de que comenzaran las preguntas. Al principio, eran profesionales y técnicas, consultas sobre materiales, proyecciones de costos y plazos. Maggie afrontó cada uno de ellos con aplomo, y su conocimiento y preparación se hicieron evidentes. Pero luego, el tono cambió. Un ejecutivo, un hombre de rostro afilado llamado Douglas, se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Señora Carter, sus diseños son innegablemente creativos, pero este proyecto no se trata solo de innovación. Se trata de escala, complejidad y capacidad para cumplir con las expectativas bajo presión. Ha realizado un trabajo excelente en entornos más pequeños, pero ¿realmente puede manejar algo de este tamaño? Maggie dudó solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que una oleada de dudas se extendiera por la sala. Jacob apretó la mandíbula. Había previsto resistencia, pero ver cómo se desarrollaba era otra historia. Maggie sostuvo la mirada de Douglas, con voz tranquila pero firme. Entiendo tus inquietudes y no voy a pretender que esto no es un salto con respecto a mis proyectos anteriores, pero creo que todo arquitecto, sin importar su experiencia, enfrenta su primer gran desafío en algún momento. He construido mi carrera resolviendo problemas y superando expectativas, y confío en que puedo hacer lo mismo aquí. Douglas frunció el ceño, claramente poco convencido, y los murmullos se extendieron por la sala. Jacob sabía que era el momento de intervenir. Se enderezó en su silla y su voz cortó los murmullos como una cuchilla. Douglas, dijo Jacob, con un tono mesurado pero autoritario. Todo gran talento empieza en alguna parte. Veo en Maggie las mismas cualidades que construyeron esta empresa: innovación, determinación y una falta de voluntad para dar marcha atrás ante un desafío. Si descartamos su base únicamente por su escala, corremos el riesgo de perder algo extraordinario. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a Jacob. Rara vez intervenía en estas discusiones, prefiriendo dejar que su equipo debatiera libremente. Pero hoy era diferente. Hoy, estaba apostando su credibilidad al potencial de Maggie. Sus diseños no son solo creativos, sino que son vanguardistas y prácticos. Jacob continuó: he visto su proceso de primera mano. Ella no solo planifica edificios, sino que construye visiones que se adaptan a las necesidades del futuro. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que esta empresa necesita. Maggie miró a Jacob, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y gratitud. Por primera vez, se dio cuenta de que su apoyo no tenía que ver con hacer las paces o cumplir con una obligación. Él realmente creía en su talento. Los murmullos se fueron apagando y fueron reemplazados por un silencio reflexivo. Douglas no parecía convencido, pero no dijo nada más. Uno por uno, los demás ejecutivos asintieron con la cabeza, reconociendo el peso del respaldo de Jacob. Después de la reunión, cuando la sala se vació, Maggie se quedó cerca del proyector, enrollando sus planos con deliberado cuidado. Jacob se acercó, sus pasos suaves contra el piso pulido. «Te has portado bien», dijo con voz cálida. Maggie sonrió levemente y lo miró. «¿Gracias?» No estaba segura de poder llegar a ellos. «Sí, lo hiciste», respondió Jacob.
Y por si sirve de algo, habrías tenido mi voto sin importar lo que decidieran. Maggie hizo una pausa y sus dedos rozaron el borde de un plano. Lo que dije allí fue en serio. Sé que es un gran paso para mí, pero también sé que puedo lograrlo. No lo dudo, dijo Jacob. Y ellos tampoco lo dudarán, una vez que vean de lo que eres capaz. Ella asintió y la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Significa mucho tenerte de mi lado. Para Jacob, el momento fue significativo de maneras que no había previsto. Apoyar a Maggie había sido lo correcto, pero también marcó un cambio en su perspectiva. No era solo un ejecutivo que buscaba el siguiente hito, era un líder con el poder de elevar a los demás. Era un rol que no había asumido por completo hasta ahora, y se sentía diferente, con un propósito. Más tarde esa noche, Jacob regresó a su ático. Las luces de la ciudad se extendían debajo de él como un mar de posibilidades. Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a los ventanales, reflexionando sobre el día. El coraje de Maggie, su negativa a dar marcha atrás incluso cuando la desafiaban, le habían dejado una impresión. Le recordaba a él mismo en sus primeros años, rebosante de ideas pero luchando constantemente por demostrar su valía. Sin embargo, había en Maggie una dulzura, una fuerza tranquila que equilibraba su ambición. Y Liam, con su honestidad sin filtros y su energía ilimitada, había aportado algo a la vida de Jacob que él ni siquiera se había dado cuenta de que le faltaba: conexión. Mientras bebía un sorbo de vino, Jacob se permitió imaginar lo que podría venir después. No solo por Maggie y su carrera, sino por él mismo. Durante años, había buscado el éxito sin descanso, sacrificando relaciones y realización personal en el camino. Pero Maggie y Liam le habían demostrado que en la vida había más que ambición. Había un sentido en construir puentes, en crear algo más grande que uno mismo. Y por primera vez en años, Jacob sintió el surgimiento de algo que creía haber perdido: la esperanza. Jacob se reclinó en su silla y observó la sala mientras estallaban los aplausos. Maggie se encontraba al frente de la sala de conferencias, con una expresión de orgullo e incredulidad en el rostro mientras los miembros de la junta directiva la felicitaban por la aprobación de sus diseños. Lo había logrado. Su visión para el proyecto de reurbanización urbana no solo había recibido luz verde, sino que había despertado un entusiasmo genuino entre los responsables de la toma de decisiones de la empresa. Fue un momento de validación, la culminación de semanas de preparación y años de perseverancia. Jacob la miró a los ojos desde el otro lado de la habitación y ella sonrió, un reconocimiento privado y tácito de todo lo que los había llevado a ese punto. Él asintió levemente, con el pecho apretado con una mezcla de orgullo y algo más personal, algo que no estaba listo para nombrar. Cuando terminó la reunión, Maggie se acercó a Jacob mientras los demás ejecutivos se retiraban. Agarró su portafolios con fuerza, con los nudillos blancos contra el cuero. Gracias, dijo con voz tranquila pero firme. No podría haberlo hecho sin tu apoyo. Jacob negó con la cabeza. Tú lo lograste, Maggie. Solo te di la oportunidad. Ella sonrió, un poco más tranquila ahora. Bueno, de cualquier manera, estoy agradecida. Abandonaron juntos la sala de conferencias y caminaron por los elegantes pasillos de Chase Designs. Jacob podía sentir el peso del momento, el cambio tácito en su dinámica. Ya no se trataba solo de negocios. No había sido así durante mucho tiempo. Durante los meses siguientes, la asociación de Maggie con Chase Designs floreció. Su firma, Carter Studio, siguió siendo independiente, pero su colaboración con el equipo de Jacob puso su trabajo en el centro de atención. El proyecto de reurbanización urbana se convirtió en una piedra angular de su cartera, atrayendo la atención de otros clientes importantes y consolidando su reputación como estrella en ascenso en el campo. A pesar de las crecientes exigencias de su carrera, Maggie se mantuvo firme y equilibró su nuevo éxito con sus responsabilidades como madre. Jacob se maravilló de la fluidez con la que lo manejó todo. A medida que su relación profesional se profundizaba, también lo hacía su conexión personal. Jacob empezó a pasar más tiempo con Maggie y Liam, a menudo bajo la excusa de reuniones de proyectos o cenas informales. Pero las fronteras entre el trabajo y la vida personal se difuminaron, y Jacob se vio arrastrado a su mundo de maneras que no había previsto. La energía desbordante de Liam y su risa contagiosa se convirtieron en el momento culminante de su día,
Y la fuerza y la calidez silenciosas de Maggie le aportaron una sensación de calma que no se había dado cuenta de que necesitaba. Una noche, después de un día particularmente largo de reuniones, Jacob se encontró en la casa de Maggie. Habían pedido comida para llevar y Liam había insistido en que fueran a ver una película. Jacob se sentó en el sofá, Liam se acurrucó a su lado con un tazón de palomitas de maíz. Maggie se sentó al otro lado, con las piernas dobladas debajo del cuerpo, mientras miraba la pantalla. Jacob la miró y se dio cuenta de cómo su rostro se suavizaba con el resplandor de la televisión. Ella lo sorprendió mirándola y sonrió, un leve rubor se apoderó de sus mejillas. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no podía explicar. Más tarde, cuando Liam se quedó dormido, con la cabeza apoyada en el brazo de Jacob, Maggie lo levantó con cuidado y lo llevó a su habitación. Cuando regresó, Jacob seguía sentado en el sofá, el suave zumbido de la televisión llenaba el silencio. Lo siento, dijo, sentándose de nuevo. Él usará cualquier excusa para quedarse despierto hasta tarde. No me importa, dijo Jacob. Es un niño genial. Maggie sonrió y lo miró fijamente. Le has cogido mucho cariño. Creo que te has convertido en su persona favorita. Jacob se rió entre dientes en voz baja. Los sentimientos eran mutuos. Por un momento, permanecieron sentados en un cómodo silencio, mientras el peso del día se desvanecía. Entonces Maggie habló, con una voz tranquila y suave. No creo haber dicho esto nunca, pero tenerte en nuestras vidas ha sido inesperado en el mejor sentido. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba a alguien como tú. El pecho de Jacob se apretó, sus palabras despertaron algo muy profundo en él. Extendió la mano y rozó la de ella con suavidad. Tú también has cambiado mi vida, Maggie. Más de lo que jamás creí posible. Sus miradas se cruzaron y las emociones no expresadas entre ellos eran palpables. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, el momento pasó y Maggie retiró suavemente su mano, con un leve rubor coloreando sus mejillas. Mientras su relación continuaba, Jacob no podía ignorar los crecientes sentimientos que tenía por Maggie. Se quedaron en silencio, intercambiaron miradas. Se tocaron fugaces y la risa de ella pareció iluminar una habitación. Él había construido su vida en torno a la ambición y el éxito, pero Maggie y Liam le habían mostrado algo que no se había dado cuenta de que le faltaba: conexión, familia y la posibilidad del amor. El proyecto de reurbanización urbana finalmente llegó a su ceremonia inaugural, un hito que marcó un nuevo capítulo para los diseños de Maggie y Chase. Al concluir el evento, Maggie se paró al lado de Jacob, con el rostro radiante de orgullo mientras observaba a la multitud. Lo lograste, dijo Jacob, con la voz llena de admiración. Lo logramos, corrigió Maggie, mirándolo a los ojos. No podría haber hecho esto sin ti. Jacob quería decir más, decirle lo mucho que significaba para él, pero no era el momento adecuado. En cambio, simplemente sonrió, sabiendo que el momento llegaría. Unas semanas después, Jacob visitó la oficina de Maggie por primera vez desde que comenzó su relación. Liam lo recibió en la puerta y lo arrastró hacia adentro con su entusiasmo habitual. «Ven a ver lo que hizo mamá», exclamó Liam, arrastrándolo hacia su escritorio. Jacob lo siguió y su mirada se posó en la pared detrás del espacio de trabajo de Maggie. Allí, enmarcada cuidadosamente, estaba la fotografía que Liam había mencionado hacía tantos meses, una portada de revista en la que aparecía Jacob, con expresión estoica y segura. Pero ahora, no estaba solo. Junto a ella colgaba una nueva fotografía que hizo reflexionar a Jacob. Era una fotografía espontánea de los tres, Maggie, Liam y Jacob, tomada en la ceremonia inaugural. Estaban sonriendo, abrazados, la alegría y la conexión en sus rostros eran innegables. Liam sonrió radiante. Le dije a mamá que esta era mi favorita. Jacob se volvió hacia Maggie y su corazón se hinchó al ver la calidez en sus ojos. Ella se encogió de hombros ligeramente y una tímida sonrisa se dibujó en sus labios. Pensé que era hora de una actualización, dijo. Jacob se rió entre dientes, con voz suave. Es perfecto. Mientras estaba allí, rodeado del trabajo de Maggie y de la vida que ella había construido, Jacob sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de pertenencia. Durante mucho tiempo, su vida había girado en torno a la siguiente meta, al siguiente éxito. Pero ahora,
con Maggie y Liam, se dio cuenta de que había mucho más por lo que luchar. Y por primera vez en su vida, Jacob se sintió como si realmente estuviera en casa. La gala navideña de Chase Designs fue un evento grandioso, celebrado en un elegante lugar del centro de la ciudad con techos altos, candelabros brillantes y ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad cubierta de nieve. Los invitados con atuendos formales llenaron la sala, y sus risas se mezclaron con las suaves notas de una banda de jazz en vivo. Jacob se paró cerca de la entrada, observando a la multitud con una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Había invitado a Maggie y a Liam esa noche, queriendo compartir esa parte de su mundo con ellos. Cuando llegaron, Jacob se quedó sin aliento. Maggie llevaba un vestido verde esmeralda intenso que complementaba su cabello oscuro, y Liam, vestido con un traje diminuto y una pajarita, lucía igualmente elegante y absolutamente adorable. La sonrisa de Maggie era cálida pero ligeramente vacilante mientras se acercaba, con Liam agarrando su mano. Ambos lucen increíbles, dijo Jacob, su voz genuina. Liam, puede que seas la persona mejor vestida de aquí, sonrió Liam. Elegí la pajarita yo mismo. Maggie se rió entre dientes y sus ojos se encontraron con los de Jacob. Gracias por invitarnos. Esto es impresionante. Me alegra que estén aquí, dijo Jacob, con un tono más suave mientras los guiaba hacia la habitación. A lo largo de la velada, Jacob se sintió atraído hacia ellos. Presentó a Maggie a algunos de sus colegas, quienes rápidamente elogiaron su reciente proyecto. Liam, por su parte, encantó a todos los que conoció, disfrutando de la atención pero siempre volviendo al lado de Jacob. A medida que avanzaba la noche, Jacob sintió una atracción que no podía ignorar. Entre risas y tintineos de copas, vio a Maggie salir al balcón. El aire frío del invierno la alejaba de la multitud bulliciosa. La siguió, sus zapatos crujiendo contra la fina capa de nieve que se había asentado en el suelo del balcón. Maggie se apoyó en la barandilla y su aliento se percibía en el aire helado. Las luces de la ciudad se extendían debajo de ellas, un mar de oro y plata relucientes. Se giró cuando lo oyó acercarse y su expresión se suavizó. ¿Necesitas un descanso?, preguntó Jacob, poniéndose a su lado. Maggie asintió. Es hermoso estar ahí, pero un poco abrumador. Aquí afuera está más tranquilo. Jacob se rió entre dientes. Conozco esa sensación. Se quedaron en silencio por un momento, los sonidos de la fiesta amortiguados por las puertas de vidrio detrás de ellos. La nieve caía suavemente, los copos se enganchaban en el cabello de Maggie, y Jacob sintió que las palabras subían por su pecho antes de que pudiera detenerlas. Maggie, comenzó, con una voz inusualmente vacilante. Necesito decirte algo. Ella lo miró, sus ojos escrutando su rostro. ¿Qué es? Jacob exhaló, su aliento se nubló en el aire frío. Tú y Liam me habéis cambiado. Antes de conoceros, mi vida giraba en torno al trabajo, las metas, los logros, el próximo gran negocio. Pero desde que llegasteis a mi vida, he empezado a ver las cosas de otra manera. Los labios de Maggie se separaron levemente, pero no dijo nada y lo dejó continuar. Me has recordado lo que significa sentirse conectado, preocuparse por algo más allá del próximo hito. Y Liam me ha mostrado un tipo de alegría que ni siquiera sabía que me faltaba. La mirada de Maggie se suavizó, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. Jacob, siento lo mismo. Te has convertido en una parte muy importante de nuestras vidas. Pero, la instó Jacob con suavidad. Ella se volvió hacia la barandilla, sus dedos rozando el metal helado. Tengo miedo. Mi vida con Liam es complicada. He trabajado muy duro para construir algo estable para él, y la idea de cambiar eso, de fusionar nuestras vidas, es mucho en lo que pensar. Jacob se acercó, su voz baja pero firme. Entiendo, Maggie, y no quiero hacer nada que altere la vida que has creado, pero también sé que vale la pena arriesgarse por lo que tenemos y lo que podríamos tener. Maggie lo miró con los ojos brillantes de emoción. No se trata solo de mí. Se trata de Liam. Ya ha pasado por mucho. No puedo arriesgarme a que se lastime. Jacob extendió la mano y tomó suavemente la de ella entre las suyas. Nunca haría nada que pudiera lastimarlo. Ni a ti. No tomo esto a la ligera, Maggie.
Me preocupo por ustedes dos más de lo que puedo expresar con palabras. Hizo una pausa y un recuerdo surgió mientras buscaba las palabras adecuadas. Cuando era niño, mi madre solía decirme que lo más importante que puedes construir no es un rascacielos ni una empresa, sino una vida de la que estés orgulloso. Durante mucho tiempo, pensé que eso significaba éxito, riqueza, todas las cosas por las que he trabajado. Pero ahora lo veo de otra manera. Una vida que vale la pena construir es aquella que se comparte con las personas que más importan. A Maggie se le cortó la respiración y su expresión se suavizó al mirarlo. La nieve caía a su alrededor y las luces de la ciudad tenían el momento de un resplandor dorado. Jacob, susurró, con una voz apenas audible. Se acercó un paso más, su mano todavía sostenía la de ella. No te pido todas las respuestas esta noche. Solo quiero saber si estás dispuesta a intentarlo. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. La mirada de Maggie se cruzó con la de él y el peso de su vacilación se transformó en algo más ligero, algo esperanzador. Sí, dijo en voz baja. Estoy dispuesto a intentarlo. El corazón de Jacob se hinchó y, antes de poder dudar, se inclinó. Maggie lo alcanzó a mitad de camino. Sus labios se rozaron en un beso que era a la vez tentativo y lleno de promesas tácitas. El mundo pareció desvanecerse, dejando solo el calor entre ellos y la suave nevada que los rodeaba. El sonido del vidrio al golpear contra la puerta interrumpió el momento. Se dieron vuelta y vieron a Liam de pie al otro lado, con la cara pegada al vidrio y sonriendo de oreja a oreja. Abrió la puerta y salió al balcón, sin preocuparse por el frío. Lo sabía, exclamó Liam, con la voz iluminada por la emoción. Te dije que formarías un gran equipo. Maggie se rió y abrazó a Liam. Jacob sonrió, con el corazón lleno mientras extendía la mano para alborotar el cabello de Liam. Ya veremos, dijo Maggie, con voz burlona pero cálida. Jacob la miró a los ojos, con una expresión llena de tranquila certeza. Creo que podría estar en lo cierto. Cuando volvieron a entrar, la calidez de la fiesta los envolvió una vez más. Jacob sintió algo que no había experimentado en años. La tranquila e inquebrantable creencia de que estaba exactamente donde debía estar. Este no era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Era el comienzo de una vida que estaba verdaderamente orgulloso de construir juntos. Mientras la nieve sigue cayendo suavemente afuera, Jacob, Maggie y Liam se adentran en un futuro lleno de promesas, conexión y el coraje de correr riesgos. Su viaje nos recuerda que, a veces, los mayores riesgos conducen a los resultados más gratificantes y que los momentos más hermosos de la vida a menudo se encuentran en los vínculos que construimos con los demás. Si disfrutaste de esta historia de amor, resiliencia y búsqueda de un propósito, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Cuéntanos en los comentarios qué momento de tu vida te llevó a dar un salto de fe y lograr algo extraordinario. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.